Noticia es noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarlos. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los revisamos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. ¿Qué hay detrás del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena dar celeridad a la investigación que se le sigue al expresidente Uribe por conformación de grupos paramilitares? La acción judicial es calificada por el actual senador Uribe de abusiva. Tenemos información, tenemos el análisis, profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia, ahí tenemos las imágenes. Honduras, multimillonario desvío de fondos, despilfarro, contrataciones con narcotraficantes. Esto es solo parte de un informe del Consejo Nacional Anticorrupción publicado este jueves. Entre los señalados se encuentran figuras del actual gobierno. Tenemos el análisis, tenemos lista nuestra corresponsal en Tegucigalpa. Y tercer tema que es noticia, ahí tenemos también el titular, Siria. La situación humanitaria en Guta Oriental exige atención inmediata y no más guerra. Ese es el llamado del gobierno ruso a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves al denunciar que Estados Unidos impide el fin del conflicto en esta nación que tanto ha sufrido más de 5 años en guerra. Tenemos el análisis en la noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Colombia, nuevas líneas de investigación surgen contra el expresidente Álvaro Uribe por supuestos vínculos con paramilitares financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes que surgieron en la década de los 80. Las acusaciones han sido negadas por Uribe, asegura que la justicia politiza la situación para perseguirlo. Vamos a revisar esos detalles. Tras recibir un informe sobre el estado de la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó al magistrado Fernando Bolaños dar prioridad y celeridad a la investigación preliminar que se adelanta desde 2014 en contra de Uribe por la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. En particular los que habrían nacido en la hacienda Guacharacas, la cual es de su propiedad, así como por las masacres de El Aro y La Granja en los años 90. La creación del bloque Metro de las autodefensas y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. La decisión de la Corte se basa en las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, y de Juan Guillermo Monsalve, quienes aportaron información sobre los orígenes del bloque Metro e involucraron a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao como sus gestores y financiadores. Fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque Metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Según el alto tribunal, los testimonios de varios paramilitares entregados al senador Iván Cepeda en cárceles de Estados Unidos no fueron producto de manipulaciones ni de pagos. La investigación adelantada por Cepeda fue llevada al Congreso colombiano. En 2012, denunció que en la hacienda Guacharacas se hicieron reuniones en las que participaron grupos paramilitares a quienes les dieron instrucciones para contrarrestar las denuncias y señalamientos en contra de Uribe por su participación en la conformación del bloque Metro y de las autodefensas. Este proceso en contra del expresidente Uribe remonta al año 2000. Sin embargo, ese mismo año, la Corte consideró que no existían pruebas suficientes para continuar con la investigación y la misma fue archivada. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el abogado Luis Guillermo Pérez, además de abogado, defensor de derechos humanos, secretario general del colectivo José Alvear Restrepo, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Luis Guillermo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un gran gusto de estar con ustedes y toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. ¿Qué significa en términos jurídicos que la Corte Suprema le pida a un magistrado que investigue con celeridad los documentos que se les fueron entregados para conocer de manera detallada si hubo o no implicación por parte del expresidente Uribe en la conformación de grupos paramilitares? Bueno, es un hito histórico en la administración de justicia en Colombia porque Álvaro Uribe Vélez se sentía
protegido en todos los escenarios judiciales y creía gozar de una impunidad absoluta y eterna. Ahora la decisión de la Corte justamente permitirá desenmascarar todas las actividades irregulares de naturaleza criminal que el expresidente ha alentado. Aquí lo que se demuestra es que él sería el patrón justamente de esa fábrica de falsos testimonios y quería, a través de prebendas y ofrecimientos que se le hicieron a estos paramilitares que comprometieran a Iván Cepeda y bueno, ahora no cuenta con el fuero de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es un fuero de impunidad, sino que por ser hechos delictivos que habría cometido siendo senador de la República, quien le investiga y juzga ahora es la propia Corte Suprema de Justicia. Abogado, hay distintos casos, hay distintas líneas de investigación. Unas están relacionadas con el asesinato de un líder social, otra con la conformación del bloque metro de las autodefensas. Hay 2 testimonios de miembros paramilitares que se encuentran en cárceles en Estados Unidos después de haber sido extraditados por el propio presidente Uribe, cuando en el marco del proceso de justicia y paz estaban declarando, porque esa era parte del compromiso que tenían, decir la verdad de lo que había sucedido. Pero ninguno de estos hechos es nuevo, ya se había investigado. ¿Qué podría cambiar ahora? Bueno, también en esta providencia lo interesante es que el ponente, el magistrado, solicita a sus colegas que se informen por qué estas investigaciones en la Corte por estos hechos no han avanzado, porque están allí reprimidos desde hace varios años sin que haya alguna diligencia judicial. Y pues recuerdo, en relación con el asesinato del defensor de derechos humanos, el abogado Jesús María Valle Jaramillo, que justamente se acaban de compulsar copias contra Álvaro Uribe Vélez, porque yo estuve en una diligencia judicial justamente en Miami, donde alias Don Berna manifestó a la Fiscalía General de la Nación que el secretario de Gobernación, mientras Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia, fue quien dio la orden a los paramilitares de asesinar a este defensor de derechos humanos. Les incomodaba las investigaciones que Jesús María Valle Jaramillo estaba haciendo sobre los nexos entre militares, paramilitares y el propio gobernador de Antioquia. Sobre otro hecho es importante también destacar lo que sucedía en términos de la investigación en la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, propiedad del expresidente Uribe y de su hermano Santiago Uribe, que por cierto también está inmerso en una investigación por la conformación del grupo Los 12 Apóstoles. Sobre esto, ¿existe algún hecho nuevo que permita a la Corte indagar aún más? No, es muy importante todo esto porque justamente Santiago Uribe está preso, Santiago Uribe está en juicio y los testigos de cargo contra Santiago Uribe, pues algunos han venido retractándose. Es lo que demuestra justamente cómo se hacen estos montajes con los falsos testimonios, es también cómo se ha querido favorecer a el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y sobre estos falsos testimonios llama la atención realmente lo que sucede en el caso de Santiago Uribe. Durante los últimos meses, particularmente en 2017, existía un testigo que daba cuenta de su vinculación. Después dice que no, que lo olvidó. ¿Esto cómo se debe entender en la justicia colombiana? Bueno, se entiende muy bien ahora justamente que la Corte interceptó la llamada de estos mafiosos paramilitares y justamente aparece el señor Álvaro Uribe Vélez comunicándose con ellos. Y es allí donde la Corte deduce en relación con estos otros procesos, como contra el senador también Luis Alfredo Ramos, cuál es la participación de toda esta fábrica de falsos testigos para generar impunidad en torno al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en torno a su hermano. Recordemos que estas formas de persecución pues no son una novedad. Cuando Álvaro Uribe Vélez fue presidente de la República, a través del caso Tasmania hicieron un montaje contra el magistrado auxiliar Iván Velázquez de la Corte Suprema, quien dirigió las investigaciones
entre los nexos entre gente cercana a Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo, por el cual se condenó al primo hermano de Álvaro Uribe Vélez, justamente Mario Uribe, y también a más de 60 miembros del Parlamento por esos nexos estrechos entre el paramilitarismo y esta clase política. Así que allí se intentó ese montaje, allí se compraron también testimonios, y eso lo descubrió la justicia. Ahora todo el círculo cercano de Álvaro Uribe Vélez pues ha ido rindiendo cuentas ante la justicia. Recordemos que más de 30 agentes de seguridad del Departamento Administrativo de Seguridad que él dirigió siendo presidente de la República durante 8 años fueron condenados, que 2 de los directores de esa agencia de inteligencia del Estado también ya fueron condenados. Recordemos que su jefe de seguridad privado, el general Mario Santoyo, fue extraditado a Estados Unidos, reconoció su responsabilidad penal y fue condenado por sus nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Así que, bueno, lo que esperamos nosotros es que finalmente se caiga la careta del expresidente Uribe y el país y la comunidad internacional conozcan quién es este oscuro personaje que tanto daño le ha hecho al pueblo colombiano y a su democracia. ¿Y qué tendrá que suceder para que esas garantías en términos de impunidad realmente se acaben? Dicho de otra manera, para que se acabe, para que finalice por fin la impunidad con respecto a todos estos casos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para investigarle sobre hechos que haya cometido de naturaleza criminal antes de ser presidente de la República y los hechos de naturaleza criminal en los que haya podido incurrir después de haber terminado la presidencia de la República en el 2010. Pero por el otro lado, pues también nosotros hemos presentado comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en relación con los miles de casos de los falsos positivos. Estamos hablando de más de 6.000 asesinatos de personas inermes que fueron asesinadas por el Ejército Nacional y presentadas como guerrilleros dados de baja en combate porque Álvaro Uribe Vélez promocionaba y premiaba los asesinatos y exigía sangre todas las semanas al mando militar y premiaba la competencia entre cada brigada militar a ver cuál ponía más muertos de una semana a otra. Y por esos crímenes nosotros hemos pedido que se investigue en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al expresidente Uribe, porque estamos hablando de verdaderos crímenes de lesa humanidad. También por los crímenes, los miles de crímenes, asesinatos, masacres que produjeron los paramilitares mientras él estaba negociando con ellos y mientras estaban supuestamente concentrados en San José de Ralito en esa fase de impunidad que les aseguraba, y allí se asesinó a miles de personas. Él había dicho que no adelantaría negociación alguna en diciembre del 2002 si las organizaciones seguían cometiendo crímenes. Y bueno, nunca cumplió con esa palabra, incluso dijo que estarían a salvo de la Corte Penal Internacional, que nunca serían extraditados. Finalmente incumplió su palabra con ese entorno de amigos que lo llevaron a la presidencia de la República, que forzaron a millones de personas a votar por él, o que compraron los votos, o que intimidaron a los votantes. Y luego pues se olvidó de esa amistad y los extraditó cuando empezaron a hablar justamente de los nexos de ellos con la cúpula de las Fuerzas Armadas y con grandes negocios privados que habían estado detrás de muchos de estos crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra en Colombia. Claro, como el caso de Salvatore Mancuso, bien conocido con respecto a la investigación que se adelanta aún, que sigue abierta en la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay algo que también quiero profundizar, abogado, sobre lo que ustedes han investigado en el colectivo José Alvear Restrepo. Los que están detrás, me refiero a empresarios, financiadores, terratenientes, los grandes comerciantes en Antioquia, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano. ¿Habrá también una línea de investigación que después de esto permita llegar a esto de lo que no se conoce realmente en Colombia? Pues es lo que esperamos y es lo que le reclamamos al fiscal general de la Nación, ya que la clase política en Colombia pactó la impunidad para estos empresarios dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz o Justicia Transicional. Así que la Justicia Ordinaria y la Fiscalía General de la Nación tiene que investigar esos más de 16.000 compulsas de copias que se hicieron desde la Jurisdicción de Justicia y Paz para los paramilitares.
Allí hay más de 800 casos denunciados de empresarios que a lo largo y ancho del país promovieron esa guerra sucia. Lo que pretenden ellos en su defensa es que fueron víctimas de extorsiones. Lo que hemos podido demostrar nosotros en muchos procesos penales es que justamente aprovecharon estos empresarios su relación estrecha o la financiación de estos grupos paramilitares para exterminar a dirigentes sindicales, a defensores de derechos humanos, a defensores del medio ambiente. Y la pregunta es, ¿por qué el fiscal general de la Nación en Colombia no ha investigado estos crímenes? ¿Por qué no hay imputaciones de responsabilidad penal sobre estos empresarios? Y mientras en Colombia no haya posibilidad de administrar justicia, pues habrá que acudir a los canales internacionales que así lo permitirían. En el contexto político electoral en el que está el mercado este año 2018, va mi última pregunta, abogado. ¿Qué implicaciones realmente tendrá esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se pondrá en el tapete del debate nacional esta situación? Bueno, sin duda lo está. El senador Uribe ha citado una rueda de prensa para mañana a las 7:30 de la mañana delante de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente para presentar nuevas evidencias de que el senador Iván Cepeda sí estaría detrás de los falsos testimonios, pero lo que creemos nosotros es que se está hundiendo más y se va a seguir hundiendo, pues porque esto ya no se trata solamente de testimonios, se trata de interceptaciones que ha hecho la propia Corte Suprema de Justicia, de fotografías que demuestran la reunión del expresidente Álvaro Uribe Vélez con estos sujetos que están detrás de estos montajes de los falsos testigos. Y sí, esto debe tener un impacto, por supuesto, a favor del senador Iván Cepeda, quien aspira a la reelección y es uno de los personajes más importantes, transparentes y comprometidos con la paz en Colombia. Y por otro lado, pues frente a Álvaro Uribe Vélez, que aspira una vez más también a ser reelegido senador, lo que aspiramos es que el pueblo colombiano que ha sido afecto al señor Uribe Vélez empiece a comprender realmente qué tipo de personaje es. Doctor Luis Guillermo Pérez, gracias por este análisis. Buenas noches, un placer. Bueno, Tatiana, un gran abrazo para ti y de nuevo para toda la audiencia. A usted muchísimas gracias. Esa es la situación en Colombia. Es importante recordarlo en qué contexto realmente se da. En marzo, elecciones legislativas. En mayo, primera vuelta presidencial. En junio, sí, no se decide a través del 50% de los votos más uno, que no hay presidente, se irá a una segunda vuelta. Un contexto entonces de un primer semestre electoral cuando la Corte Suprema de Justicia pide celeridad en esas investigaciones, en esa compulsión de copias al magistrado que lleva el caso para conocer de fondo si el expresidente Uribe tiene o no implicaciones en la conformación, en la creación y financiamiento de grupos paramilitares que tanto daño y tanto dolor le hicieron a millones de colombianos. Muy bien, vamos así a cambiar de asunto, nos vamos a una pausa. Al volver, este tema es noticia. Honduras. Multimillonario, desvío de fondos, despilfarro, contrataciones con narcotraficantes. Eso es solamente parte de un informe del Consejo Nacional Anticorrupción que fue publicado este jueves, que fue entregado en rueda de prensa durante este jueves, así se conoció a la opinión pública. Los señalados se encuentran entre ellos figuras del actual gobierno y también del gobierno de Porfirio Lobo. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el noticiero. En noticia, Honduras, un nuevo escándalo de corrupción envuelve a funcionarios del gobierno del expresidente Porfirio Lobo y del actual presidente Juan Orlando Hernández en una pérdida multimillonaria para el Estado. Vamos a revisar todos esos detalles.
Según la investigación, los documentos presentados ante el Ministerio Público prueban el desvío y utilización inadecuada de fondos en instituciones públicas que representarían la pérdida de más de $1.000 millones. Una de las redes corruptivas se detectó en el Instituto de Formación Profesional. Por el caso, se mencionan como responsables al actual diputado nacionalista David Chávez y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Olivio Rodríguez. También el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Roberto Martínez Lozano, y 14 funcionarios más aparecen involucrados en la adjudicación de contratos de la estatal con los que resultaron favorecidos miembros de la organización criminal Los Cachiros. Además, se denuncian irregularidades en el sistema de salud con la compra de medicamentos a través de las sociedades formadas por la exsecretaria general de Salud, Cristina Díaz, y el diputado Rolando Dubón Bueso. Otro de los casos involucra a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, a quien se le acusa de transferir más de $500.000 de una cuenta estatal a una personal, a 4 días de concluir el mandato de su esposo, el expresidente Porfirio Lobo, en el periodo 2010-2014. Algunos de los acusados ya se pronunciaron. El diputado Dubón Bueso dijo: "Que me caiga un rayo si he robado al Estado". Por su parte, el diputado Chávez afirmó que los ataques se deben a que es el diputado más votado. Este escándalo se da en medio de una coyuntura de tensión social y política, tras las irregularidades en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que de manera inesperada dieron como ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández. ¿De cuánto dinero se trata? Es una cifra multimillonaria de desfalco al Estado. Vamos a hablar de esto y más, con más detalles, con Gilda Silvestrucci, desde Tegucigalpa, nuestra corresponsal permanente. Gilda, buenas noches. Por ahí comenzamos. ¿De cuánto dinero se habría perdido desde todas estas líneas de investigación que ha hablado esta comisión de investigación? Muy buenas noches, Tatiana. Se trata de cerca de $1.000 millones. Estamos hablando de una cantidad de 21.000 millones de lempiras, lo que representa para Honduras la pérdida en este nuevo acto de corrupción que se comete por actuales funcionarios y también exfuncionarios de la administración pública. Tal y como lo señalabas en la introducción, son diferentes rubros en los que se ha detectado este millonario acto de corrupción, por ejemplo, en obras sociales, en el sistema de salud y también a través del retiro de dinero, como lo hizo la ex primera dama de la nación, la señora Rosa Elena del Lobo. Además de esto, también hay sobrevaloraciones en medicamentos donde está involucrada la ex titular de la Secretaría de Salud, Tatiana. Hemos presentado la reacción de algunos de los diputados, pero desde la misma Casa Presidencial de este actual gobierno, ¿se ha dicho algo? Gilda. Lamentablemente hemos perdido a nuestra corresponsal permanente Gilda Silvestrucci. Le pido a la producción que insistamos con ella. Mientras tanto, nos vamos con el análisis. Para eso nos acompaña Andrés Molina, periodista, defensor de derechos y libertad de expresión, también está en Tegucigalpa. Hola Andrés, buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Hola, buenas noches Tatiana, mucho gusto. Muchas gracias. ¿Sorprende esta investigación? Bueno, en realidad lo que es nuevo aquí es que hay una unidad internacional en el país que está presionando porque se hagan investigaciones y el Consejo Nacional Anticorrupción ha venido haciendo estas investigaciones y presentando denuncias ante el Ministerio Público, líneas de investigación para que el Ministerio Público ejerza la acción penal pública en representación de los ciudadanos y del Estado para que se haga justicia. Lo que aquí no deja de sorprender es que sea desde el mismo Estado que se promueve la corrupción. Desde el año 2010 hay organizaciones de sociedad civil que han venido haciendo estudios y uno de estos estudios que se hizo en el año 2010 por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE nos decía que desde el Congreso se es una fuente de corrupción del Estado en el que se despilfarran fondos de los recursos públicos. Esa es la situación que se ha detallado. Hemos visto algunas críticas y le están diciendo al Consejo Nacional de Investigación que primero hacen la rueda de prensa y que luego se lleva la denuncia al Ministerio Público. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo lo percibe? ¿O es un asunto político?
No, la verdad es que el CNA sí ha venido presentando líneas de investigación del Ministerio Público y creo que es la primera vez más bien que ocurre que dan nombres de personas que se han presentado ya las denuncias y no han sido investigadas. La denuncia, por ejemplo, de los fondos despilfarrados en el Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP, esta es una denuncia ya de hace mucho tiempo. Es una denuncia incluso que se hizo durante las elecciones anteriores en las que Juan Orlando Hernández ganó el proceso electoral, no las últimas que acaban de dar ahorita en el año 2017, sino las del año 2013. Y se hizo esta denuncia que desde esa institución se habían canalizado fondos para la financiación de campañas políticas del Partido Nacional. Y se denunciaron actos de corrupción que hasta la vez no han sido investigados. Aquí lo que hay es una clara omisión desde la Fiscalía General del Estado para presentar los requerimientos fiscales necesarios para que se haga justicia, porque estos actores que hoy son denunciados ya tenían otras denuncias y en efecto pues se mantienen en el poder porque la acción penal del Estado no se presenta. Es decir, ¿crees que se trata de la misma red de corrupción, no importa que hubiesen cambiado gobiernos? Efectivamente, yo creo que aquí el problema es que son las mismas personas que se han venido señalando. Cuando la Maxi acusó a los 4 diputados de los delitos de malversación y, bueno, delitos de corrupción que tienen que ver con corrupción y mal manejo de fondos públicos, este mismo grupo de diputados son parte de ese grupo que la Maxi está investigando. Omisión. No sé qué el fiscal general de la República, quien autoriza cada requerimiento fiscal que se presenta. Los fiscales no tienen independencia para acusar, sino antes no piden la venia al fiscal general para presentar un requerimiento. Entonces, sí se trata de una red de corrupción que Llega el fiscal actual. Lo que existe también es un asunto de características políticas, la razón por la cual se mantenga este nivel de impunidad. No te escuché bien la pregunta, discúlpame por favor. Te la planteo de nuevo, Andrés. ¿Cómo llega el actual fiscal a este cargo? Bueno, mira, es que a partir de ahí el fiscal actual llega al cargo de fiscal general. Primero llega por una situación muy poco transparente. Digamos que muy poco transparente porque primero él era magistrado de la Sala de lo Constitucional y siendo presidente del Congreso Juan Orlando Hernández destituyó a los 4 magistrados de esa sala y dejó en el cargo únicamente al fiscal, ahora fiscal Chinchilla. Entonces pasaron los días y hubo una presión en contra del entonces fiscal general Luis Rubí, acusado de actos también irregulares dentro del Ministerio Público. Hay que recalcar también que veníamos de una situación del golpe de Estado militar de junio de 2009, entonces en la que el fiscal Rubí había tenido una participación muy destacada y resulta entonces que se hizo la elección del fiscal general de la República de manera anticipada antes de que tomara posesión el nuevo Congreso que iba a tomar posesión en enero del año 2014 y entonces se hizo la elección del fiscal general y el fiscal adjunto por parte del Partido Liberal y el Partido Nacional, se pusieron de acuerdo y nombran entonces al fiscal Chinchilla cuando no había pasado las pruebas de confianza que se exigían para entonces para nombrar altos funcionarios de esa institución del Estado. Entonces, pues se violentaron los reglamentos, los principios, las normas éticas con las que debiera haber sido electo este fiscal. Se eligió de una manera demasiado politizada y entonces el fiscal prácticamente ha respondido a los mandatos que le ha dado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Hay otro detalle importante también que hay que señalar. Durante esta administración que recién terminó de Juan Orlando Hernández, se creó el Consejo Nacional de Seguridad, una instancia que reúne al fiscal general, presidente de la Corte, presidente del Poder Legislativo y a la Presidencia de la República. Todos estos poderes y el fiscal general subordinado a la Presidencia de la República. Es un hecho también que resalta durante esta administración y que denota que el fiscal general lo que ha hecho es cumplir órdenes del Poder Ejecutivo.
Andrés, nos quedamos con el análisis, tenemos más información de nuevo con Gilda Silvestrucci de Tegucigalpa. Gilda, la pregunta que quedaba por hacerte es importante. ¿Algún pronunciamiento de la Casa Presidencial, del presidente Juan Orlando Hernández o alguna autoridad? Tatiana, pues únicamente las reacciones que ya se han dado a conocer a través de los diferentes medios de comunicación locales, tanto el diputado Rolando Dubón Bueso como David Chávez, quienes han dicho que son inocentes y que esto se trata de una especie de persecución. Por parte del gobierno no ha habido ninguna respuesta, al menos de su titular, tampoco del señor Porfirio Lobo Sosa, quien en algún momento, cuando inició esta investigación contra su esposa Rosa Elena de Lobo, dijo que esto era toda una artimaña para denigrarlos y para destruir su imagen. Sin embargo, las investigaciones ya se han verificado, únicamente ha habido una reacción también de la Corte Suprema de Justicia, quien ha rechazado los recursos legales para demandar a estas personas al Consejo Nacional Anticorrupción. Es lo que hay hasta el momento en cuanto a las diferentes respuestas por parte tanto de los acusados como también del gobierno de la República. Y antes de despedirte, la respuesta del pueblo, ¿cuál ha sido? Recordemos que esta investigación se da en un complejo contexto de tensión política y social que se expresa en las calles casi de manera diaria. Bueno, indignación ante estas acusaciones. Recordemos que ya han habido casos emblemáticos en Honduras y los culpables están en libertad. Hablamos del Seguro Social de 7.000 millones de lempiras que fueron saqueados y que únicamente hay algunas 2, 3 personas en la cárcel y no así los cabecillas de este acto de corrupción. Mañana se espera, Tatiana, se ha convocado a una protesta por parte de la Alianza de Oposición para ir hasta la Organización de Estados Americanos, a quien también ahora se señala como aval de los actos de corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández y también de los diputados del Congreso Nacional. Así que veremos la respuesta de la población el día de mañana, que ha sido convocada esta movilización también. Pendientes entonces de todo ello. Gilda, gracias por contarnos de todos estos detalles. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Andrés, regresamos con usted y quiero centrarme ahora en estos minutos que nos quedan del análisis acerca de los rostros, de los nombres de las figuras políticas que están involucradas. Algunos diputados, por ejemplo, del Partido Nacional, del partido en funciones. ¿Quiénes estarían detrás de ellos si esto es el caso, si realmente se investiga a fondo y se da cuenta que son directamente los culpables de este desfalco a las distintas instancias del Estado? Sí, en efecto, tristemente los mencionados en el informe del CNA, todos son pertenecientes del Partido Nacional. Hay que decir también que el Partido Nacional ya cumple 8 años en el poder y algunos de estos diputados, como Rolando Dubón Bueso, mencionados, tiene ya al menos 3 periodos en el Congreso Nacional de la República y ha tenido un papel muy preponderante, muy beligerante dentro de su partido político y es una figura de importancia política, igual que el señor David Chávez Madison, a quien también en otras denuncias que han salido a luz pública se ha mencionado que su mamá también manejaría una de las fundaciones, una de las organizaciones no gubernamentales por las cuales se ha canalizado financiamiento hacia algunos diputados del Congreso Nacional de la República, que tiene que ver también con el caso que hace unos días sacó a luz pública la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad máxima. Así que realmente todos los que están involucrados pertenecen al Partido Nacional, cosa que ya no es extraña acá en función de que los últimos escándalos de corrupción salpican principalmente a miembros de ese partido político. Y con respecto al gobierno de Porfirio Lobo, quien figura es la ex primera dama, su esposa, ¿qué se conoce con respecto a su posible participación? ¿Cómo se dio su gobierno? Recordemos que se da después de un momento de tanta turbulencia política, después del golpe de Estado en contra del presidente Zelaya. Sí, en efecto, ahí la administración de Porfirio Lobo Sosa fue una administración en la que se caracterizaba mucho por dejar hacer, dejar pasar, y realmente el poder estaba concentrado desde el poder legislativo. Juan Orlando Hernández desde entonces venía concentrando una fuerte cuota de poder durante la administración, al grado que los 2 últimos años de gobierno de Porfirio Lobo Sosa, quien tuvo más poder fue el presidente del Poder Legislativo, que en ese momento lo ejercía Juan Orlando Hernández. Aquí, en el caso, por ejemplo, de la ex primera dama
se ha acusado de haber sustraído fondos de una cuenta del Estado y haberlos traspasado a una cuenta particular que ella maneja. Lo que sí es un hecho es que la Fiscalía del Ministerio Público, la unidad de investigación que se ha creado junto con la Maxi, están a cargo de esta investigación y en los próximos días se podrían conocer los requerimientos fiscales que se van a presentar. De hecho, ya se han presentado algunas acciones en contra de la ex primera dama y en efecto, pues, todo indica de que ella es la responsable de haber sustraído los fondos de las cuentas del Estado y traspasado sus cuentas particulares. Estos son los hechos que profundizamos con respecto a este informe que ha presentado el Consejo Nacional de Investigaciones de Honduras. Andrés, gracias por ayudarnos a entenderlo. Buenas noches. No, gracias a ti, Tatiana. Gracias a usted. Muy bien, así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Siria, un tema que le hacemos permanente seguimiento, un pueblo que tanto ha sufrido. La situación humanitaria en Guta Oriental exige atención inmediata y no más guerra. Este es un llamado urgente del gobierno de Rusia a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves. Además, allí se ha denunciado de nuevo que Estados Unidos impide el fin del conflicto en esta nación árabe. Tenemos información con nuestro corresponsal en Damasco, tenemos el análisis con un experto. Al volver en el Noticia. En Noticias Siria, la situación que vive Guta Oriental fue el eje central de una reunión de urgencia celebrada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este espacio se busca un consenso para detener los combates ante la cifra de muertos por parte de la población civil que se maneja de manera oficial. El lugar se ha convertido en el último bastión de los terroristas del autodenominado Estado Islámico. Son algunos también en el frente al-Nusra que operan en el país apoyados por Occidente. Ahí está esa denuncia. Vamos a revisar detalles. A petición de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este jueves para estudiar un proyecto de resolución promovido por Kuwait y Suecia, que busca la aprobación de un cese al fuego en todo el país durante 30 días. De aprobarse esta propuesta, 48 horas después de su inicio, se permitiría el acceso semanal de convoyes humanitarios de la ONU a las áreas afectadas. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que su país está dispuesto a considerar la propuesta de un alto al fuego en Siria siempre y cuando no incluya a miembros del autodenominado Estado Islámico, del Frente al-Nusra y otros grupos terroristas. Según Naciones Unidas, durante las últimas 24 horas, los bombardeos y el fuego de artillería han dejado al menos 50 muertos y 200 heridos en la zona. Guta Oriental es una región de 97 kilómetros cuadrados, ubicada a unos 15 kilómetros al noreste de Damasco y cuenta con 400.000 habitantes. El Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes en Conflicto en Siria denunció que los terroristas acantonados en esta región tienen secuestrados a los habitantes y no dejan a los civiles salir del territorio bajo su control. El gobierno sirio, por su parte, denunció ante la ONU la ofensiva que desde Guta Oriental efectúan los terroristas contra los alrededores de Damasco, lo que ha dejado decenas de víctimas civiles. Viviendas, hospitales, escuelas y servicios públicos también han sido alcanzados por los ataques. Ahí están. ¿Quiénes son los que más sufren? Evidentemente la población civil. En cualquier guerra son los que tanto dolor pues perciben, con las familias completamente destruidas, con más de 5 años. Es el caso especial de Siria. Vamos con el análisis. Saludamos a Abu Faisal, director, fundador del diario Palestina Liberación. Nos acompaña desde Rosario, Argentina. Abu, buenas noches. Bienvenido a este programa. Es Noticia de Telesur. Es ya un gran honor estar con vos y con toda la audiencia de Telesur.
Quiero preguntarte primero acerca de la tregua que se está pidiendo, una tregua humanitaria por parte de la Organización de Naciones Unidas. Rusia dice que podría funcionar siempre y cuando no haya que negociar ni con el autodenominado Estado Islámico, ni con el Frente al-Nusra, ni con sus aliados. Por eso la pregunta es, ¿se sabe realmente qué este grupo terrorista está en Ghouta Oriental? Bueno, realmente siempre ha sucedido una cosa muy importante. En Siria, por parte del eje de Washington, Riad y Tel Aviv, y aquellas potencias que han apoyado siempre a los grupos terroristas, piden treguas largas de un mes justamente para reorganizarse estos grupos terroristas para seguir cometiendo sus crímenes contra la población civil. Inmediatamente el gobierno sirio y Rusia han dicho que no van a permitir esto porque ya se lo han hecho muchas veces dentro del conflicto de agresión contra Siria. Recordemos el Frente al-Nusra de Al-Qaeda, la sucursal de Al-Qaeda en Siria, está justamente en Ghouta Oriental, donde también está Daesh. Y siempre algo muy importante, cuando se habla de rebeldes, de oposición, nunca quedó claro quién era. Se sabe que el 80% de los grupos rebeldes en Siria tienen influencia y apoyo por parte de grupos terroristas, extremistas, como Daesh, como Al-Qaeda. Por lo tanto, lo que vemos es que los terroristas secuestran a la población civil en Ghouta Oriental. También sabemos de que se han abierto justamente caminos humanitarios para que pueda salir la población civil, lo cual no ha podido justamente porque los terroristas no le conviene. Y aparte algo muy importante, Ghouta, la región de Ghouta completa, la occidental, la oriental, es el tapón de los altos del Golán ocupados por el régimen criminal sionista israelí. Y es una zona cercana a Damasco. El objetivo es desestabilizar Damasco. Durante todos estos años de guerra en Siria, Damasco logró mantenerse en pie pese a tantos ataques en su alrededor. Bueno, justamente es algo muy importante aclarar a la audiencia algo. Siempre quien combatió al terrorismo ha sido el eje de la resistencia. La República Árabe Siria a través de su ejército, su gobierno y su pueblo. La resistencia del Hezbollah, libanesa, heroica, la República Islámica de Irán y por supuesto Rusia. Todos con un mismo objetivo, combatir al terrorismo, darle estabilidad a la región de Oriente Medio y por supuesto que el pueblo sirio decida su propio destino. Algo muy importante, luego del triunfo sobre el terrorismo, sobre Daesh en todo el país, inmediatamente Occidente, principalmente Washington, quien patrocina el terrorismo en Siria junto a Tel Aviv y Riad, han dicho que iban a mantener apoyo a los grupos terroristas, últimos bastiones, y por lo tanto siempre utilizan la misma receta, ¿no? Decir y echar la culpa de los crímenes al gobierno sirio, cosa que no le ha logrado durante este tiempo. Recordemos los ataques químicos, siempre acusando al gobierno sirio cuando en realidad siempre fueron los grupos terroristas. Y seguramente vamos a ver estas noticias, falsas noticias, que intentan sí o sí meter presión a Damasco, intentar derrocar, ya que en el plano militar no lo van a lograr, no lo han logrado con Daesh, que ocupaba el 60% del territorio sirio. Por lo tanto, vemos de que estas son las últimas batallas contra los grupos terroristas. Algo muy claro, quien apoya el terrorismo en Oriente Medio es Washington y Tel Aviv. Y hay una situación absolutamente grave. Lo que se denuncia por parte del propio gobierno de Siria, no se permite el ingreso de ayuda humanitaria por parte de los grupos terroristas porque tienen prácticamente secuestrada a la población. ¿Cómo salir de una situación de estas? Sobre todo cuando hay los ojos de un mundo particularmente occidental en contra del gobierno sirio tratando de atacar a esos grupos terroristas. Bueno, la falsa propaganda. Estamos viendo en estas últimas horas cómo están mintiendo con imágenes diciendo que el gobierno sirio está bombardeando junto a la aviación rusa, donde ha salido Moscú a decir que nuevamente vamos a ver hechos de mentira. Y es verdad, siempre van a fabricar, vamos a ver seguramente que quizás fabriquen un ataque químico, porque esto es lo que busca Occidente, ¿no? No lo ha logrado ni con Naciones Unidas, que es tan servil a los intereses de Washington, y donde vemos justamente lo que se tiene que lograr, sí, un corredor humanitario, pero poner en claro una cuestión. No se debe darle tiempo a los grupos terroristas, que son el Frente al-Nusra, justamente Al-Qaeda, Daesh y varios grupos rebeldes, por no decir todos, que son terroristas ahí en Ghouta Oriental. Por eso, Abu, permíteme, te pregunto algo, porque
en conclusión, cuando creíamos que realmente la guerra en Siria se había acabado, se genera esta situación. Esto nos debe llevar a preguntarnos. ¿La guerra entonces no se ha acabado? ¿No hay aún tranquilidad total para un pueblo tan golpeado? Mientras el patrocinador mundial del terrorismo, que es Washington, y el régimen sionista israelí sigan apoyando a los grupos terroristas, auspiciándolo y manteniendo su presencia en Siria, nunca se va a lograr la paz total para el pueblo sirio. Sí es una gran victoria, el eje de la resistencia es heroico, ha golpeado durísimo a Washington, lo ha hecho caer derrotado junto a Tel Aviv, y más ahora también sumemos cuando tiran abajo el caza F-16 israelí por parte de las fuerzas aéreas sirias, las antiaéreas del ejército sirio en forma heroica, después de 36 años que no era derribado un avión sionista israelí. Por lo tanto, el régimen sionista israelí también está en alerta, ¿no? Vemos que hay movimientos en el alto del Golán sirio ocupado por parte del régimen de Tel Aviv, y por el otro lado Washington, que está apoyando a los grupos terroristas. La pregunta es, justamente, ¿quieren esta pausa humanitaria para la sociedad, para justamente el pueblo sirio en Guta Oriental, o es para los grupos terroristas? Sabemos que Occidente, mientras siga en Oriente Medio y más precisamente en Siria, sus pies metidos a Washington, siempre va a haber terrorismo contra el pueblo. Una pregunta sin respuesta. Muchas gracias, Abu, por este análisis. Un placer y muy buenas noches. Desde ya un gran honor estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia de Telesur. Un abrazo, gracias, Abu. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Recuerden nuestra cita de mañana viernes, 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela, en esta señal informativa de América Latina. Hasta mañana entonces.